En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos en el programa El Malestar en la Empresa. Es un programa que estamos iniciando hoy en compañía del doctor Elkin Villegas Mesa, psicólogo y psicoanalista, quien pertenece a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y quien les habla, Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Luz Amparo y los oyentes. Sí, en esta ocasión tenemos la oportunidad de reflexionar en torno a una problemática de la que usualmente no se habla en la empresa, usualmente no se habla en la vida social, la persona evita hablar de ello, y creo que los programas que vamos a hacer nos van a permitir dar cuenta de un asunto que es de plena actualidad. Bueno, eso obedece el nombre de este espacio, Malestar en la Empresa. Que entre otras cosas podríamos iniciar explicitando un poco cómo surge, o sea, de dónde surge ese nombre del malestar en la empresa. Además que es una palabra que hemos escuchado mucho, pero a veces no nos detenemos a entender bien qué es eso del malestar y qué nos hace sentir que tenemos malestar. Entonces, podría ser un inicio entender por qué esa palabra y ese título de malestar en la empresa. Sí, inicialmente cuando estuvimos pensando en la elaboración de este programa, no faltó quien preguntara o quien incluso objetara el título del programa. Alguien decía, bueno, ¿y no es muy negativo eso de el malestar en la empresa? Y esto es entendible porque parece ser que la lógica, la dinámica de la vida empresarial y de la vida en general es suprimir cualquier brote de aspectos negativos, cosa que ya desde nuestra disciplina, particularmente desde el psicoanálisis, sabemos que en realidad no es tan buen negocio, si vamos a hablar en términos de negocio, ocultar la verdad, maquillar aquello que a nivel interno molesta, ocasiona malestar, angustia, que deprime. Parece ser que tanto las organizaciones como las personas que se ponen en la tarea de hacer una elaboración de aquello que está oculto, tienen una mejor participación y un mejor posicionamiento en la vida social. Entonces, en ese sentido no consideramos que sea negativo el que se hable del malestar en la empresa, porque ello no va en contra de la empresa y antes, por el contrario, lo que hace es mejorar tanto el estado anímico del sujeto como el ambiente a nivel laboral. Hay un temor generalizado y es creer que cuando hablamos de lo negativo, lo positivo como que va a desaparecer. ¿Cómo entender un poco que no es tanto así y que más bien si no hablamos de eso negativo, en algún momento, como alguien también decía por ahí, cuando las cosas se descubren y se destapan es peor? Muy bien, esa precisión es muy importante, Luz Amparo. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro campo clínico. Usualmente cuando una persona va al consultorio de un analista, obviamente ya ha podido identificar un punto de malestar, algo que le mortifica, algo que no camina, algo que no le permite tener un posicionamiento adecuado en la relación con el otro, bien sea en la familia, en la sociedad, en la vida institucional o en este caso concreto en la vida empresarial. Lo curioso es que cuando la persona comienza a hablar en extenso de esas distintas situaciones que le generan malestar, la persona poco a poco
comienza a darse cuenta de que ello va teniendo consecuencias más positivas de las que inicialmente había podido calcular. En ese sentido, y creo que en los próximos programas esto se va a acentuar, se va a afinar mucho más, lo vamos a explicitar mucho más, y es que realmente no es negativo. O sea, hacer referencia a lo negativo no es negativo. No es volverse un negativo pesimista. Exacto, no, es que usualmente la persona negativa, de la que se podría decir que está deprimida y que todo lo ve oscuro, todo lo ve como imposible, que es la persona, creo yo, de la cual más se defienden las empresas, porque no hay cosa más terrible que alguien en una organización que tiene como propósito sacar adelante un gran proyecto, alguien lo tumbe, no porque tenga razones, no porque tenga argumentos, sino porque tiene, digamos, un síntoma muy propio de la contemporaneidad y que tiene que ver con el asunto de la depresión, en donde todo el mundo sabe que uno de los rasgos de la depresión es el negativismo, ¿sí? Eso es una cosa, pero otra cosa es más, yo creo que sería mucho más sano que lo que pasa es que aquí hay un problema, Luz Amparo y los oyentes, y es que cuando la persona está deprimida, muchas veces ni se da cuenta. Y el problema del malestar es que, ahí sí, como decía un psicoanalista argentino en una ocasión, Fernando Ulloa, él decía que sí, se ha hablado del malestar en la cultura, pero usualmente de lo que sí no se habla es del malestar hecho cultura, en donde la persona se acostumbra tanto a estar en contacto con distintas versiones y matices del malestar que a la larga no le parece negativo ser negativo, y muchas veces con su palabra, con su discurso, con su apreciación negativa de imposibilidades, no ver lo rescatable de un proyecto. Entonces, creo que si hay algo que le hace bien a cualquier persona, porque si hay algo que caracteriza a lo humano, es que somos seres de malestar. O sea, desde la perspectiva del psicoanálisis, y esto no es una cosa negativa, es algo que nos constituye. O sea, es más positivo aquel que asume como algo estructural lo que tiene que ver con el malestar, que aquel que lo niega, que lo disfraza, que hace, digamos, que lo oculta, el teatro, el semblante de que es una persona muy entusiasta, muy positiva, muy alegre, cuando en la realidad sabe que la procesión, así como se dice coloquialmente, va por dentro. Hay un asunto ahí muy importante que usted acaba de mencionar, y es cuando hacemos de la cultura o lo negativo parte de la cultura. Entonces, por eso encontramos culturas organizacionales donde por el simple hecho de ser el jefe y el simple hecho de ser el empleado, hay una guerra casada. Hay empresas donde eso siempre se da y se ha dado durante años, y se volvió una cultura organizacional a tal punto que, aunque sean buenas ideas las que vienen de lado y lado, no se aceptan por esa cultura. Vea, ese punto es capital, y le digo por qué, porque realmente, y no creo que eso sea de ahora. Alguien podría pensar que, dada la competitividad, dado el desfogue, digamos, del mercantilismo, dado el fenómeno de la globalización, ese es un fenómeno contemporáneo, a lo cual hay que decir que sí, pero es un fenómeno de vieja data, porque uno podría decir de que cada vez que se encuentran dos o más personas, allí hay conflicto, o al menos esa es una de las tesis más fuertes del psicoanálisis, que admite que el conflicto hace parte constitutiva de lo humano, y de lo humano no en términos sociales, ¿sí?, sino de lo humano en términos de la subjetividad de cada quien. Entonces, si el ser humano, por naturaleza, es un ser en conflicto,
porque es que cada persona tiene dentro de sí, digamos, las marcas, el influjo de otros, y cuando digo las marcas y el influjo de otros, estoy haciendo referencia a la infancia, y todos pasamos por la infancia, y todos estuvimos en relación con un otro, del cual, así no vayamos donde un psicoanalista, en secreto nos quejamos de ese otro. Y que entonces, es imposible decir que esa experiencia de infancia fue perfecta. No, es que no existe. Eso, digamos, hace parte de la fantasía de los seres humanos, soñar con un mundo perfecto, pero si hay algo que caracteriza a lo humano es precisamente la imperfección y el asunto del malestar. Pero vuelvo al asunto de su pregunta. O sea, en las empresas usualmente esos conflictos que se dieron en la infancia y en lo que se conoce como la historia personal usualmente se repiten. O sea, casi que uno podría decir que en todos los casos, en unos más que en otros, pero en todos los casos hay algo del orden, digamos, de la queja, hay algo del orden del señalamiento, hay algo del orden de la imposición, hay algo del orden del malestar, allí anidado en la relación con el otro en el ámbito empresarial, porque es que el ámbito empresarial es, digamos, un espacio propicio para que muchos de los malestares del sujeto, o sea, los malestares que viene arrastrando durante toda la vida, y que es imposible que no los haya tenido, alguien podría decir, alguien que nos esté escuchando podría decir, pero esa no es acaso una concepción como muy negativa. No es que sea negativa, una cosa es ser negativo y otra cosa es ser realista. Y cuando uno confunde el negativismo propio de la depresión y de los tiempos actuales. Y ahí de pronto es importante marcar la diferencia. El negativo es el que aunque haya una luz no la ve. La otra opción es de tener esa luz clara, pero también reconocer que hay que cambiar algunas cosas. Y a la larga también se podría decir de que otra de las caras del negativismo es no poder ver aquello que está ahí y que es desagradable, que genera, digamos, incomodidad. Lo que pasa es que parece ser que en nuestro diario trasegar en la vida hemos llegado a creer de que es necesario negar la realidad. Y creo que eso sí es bien negativo. O sea, negar la realidad a la larga produce a mediano y a largo plazo una buena dosis de malestar. Bueno, y precisamente esa es la idea de este espacio, el malestar en la empresa, que juntamente con nuestros oyentes vamos descubriendo y encontrando todas esas cosas que nos hemos negado, que no queremos ver, pero que es necesario que empecemos a encontrar para poder tener unos espacios diferentes, sobre todo unos espacios diferentes que le aporten a la empresa, no solo a la empresa económica, sino a la empresa que es nuestra vida. No, y por qué no también decirlo, a la empresa económica. Lo que pasa es que de tiempo atrás viene operando, y yo diría que en el mundo viene operando una confusión, y es creer que el psicoanálisis tiene poco que aportarle a la medicina, a la educación, y en este caso concreto a la vida económica de un país y a la vida empresarial. Me parece que eso es un error, porque en la medida en que cada persona se sienta mejor consigo misma, en esa misma medida puede tener una participación mucho más efectiva, mucho más contundente en el ámbito laboral, porque es que no se nos puede olvidar de que es que el ámbito de la empresa es también un ámbito de relación con el otro. En este espacio estaremos todos los sábados y domingos, en este mismo horario, el doctor Elkin Villegas, psicólogo y psicoanalista, quien pertenece a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, quien les habla, Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista, y la idea es tener aquí otros invitados que nos ayuden a ampliar este y muchos otros temas que queremos compartir con los oyentes. Así es. Y para las empresas y personas que estén interesadas en asesoría y consulta, pueden llamar al 251-5873 o al 313-5482. Ahí podemos atender sus inquietudes, pero también hay opciones para asesorarlos.
Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, estamos en el segundo programa del malestar en la empresa, un programa que iniciamos ayer con el doctor Elkin Villegas Mesa, psicólogo y psicoanalista, quien pertenece a la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y quien les habla, Luz Amparo Cardona, comunicadora social, periodista. Comenzamos ayer abordando el tema de qué es eso del malestar en la empresa, como tratando también de entender el título que tiene este espacio y que en el cual estaremos dándole a los oyentes, digamos que miradas a todas esas cosas que queremos ocultar y de las que no queremos hablar. Doctor Elkin, ¿cómo aterrizamos más ese concepto del malestar, aunque es una palabra tan cotidiana? Sí, a ver, creo que el malestar del que aquí tratamos de hacer referencia es una noción que tiene que ver con la subjetividad humana. Es muy probable que desde el punto de vista de la medicina el malestar se asocie con la enfermedad, pero hay que decir de que el malestar del cual hablamos es un malestar que tiene que ver sobre todo con la esfera de lo mental, de lo psíquico, ¿sí? Alguien perfectamente puede estar en condiciones apropiadas a nivel físico, y ello no quiere decir de que no esté el malestar. O sea, es que la dimensión del malestar involucra sobre todo la dimensión subjetiva, y no hay que pensar como todavía se piense a propósito de ciertas reacciones ante modalidades de investigación distintas al positivismo, que de lo único de lo que se puede dar cuenta es de lo objetivo. No, el malestar humano es una dimensión subjetiva, pero no por el hecho de ser subjetiva no existe, está ahí operando. Está ahí. Usted dice que es subjetiva, pero yo me pregunto hasta dónde también es aprendida de lo que nos han dicho que es placentero y no placentero. Hay unos momentos importantes en el ser humano, que es su infancia, pero también los medios de comunicación, la publicidad, lo que nos rodea nos está diciendo es mejor en un espacio limpio que sucio, es mejor la música suave. O sea, nos van digamos que condicionando a que hay algunas cosas mejores y otras no. ¿Hasta dónde eso tiene peso o tiene más peso lo otro? Es probable que la dimensión del otro, llamémosla así, de alguna manera incida para generar o no generar tanto malestar, pero aquí de lo que tratamos es de una dimensión, digámoslo así, estructural. O sea, en el programa pasado dábamos unas cuantas pinceladas sobre esto y decíamos que el malestar es una cuestión estructural. ¿Y qué queremos decir con eso de que el malestar es una cuestión estructural? Queremos decir de que independientemente de lo que pase a través de los medios de comunicación, a través de políticas, qué sé yo, estatales, etcétera, etcétera, va a haber siempre, digamos, una dimensión del malestar que cada quien lleva dentro de sí y que tiene que, digamos, buscar la manera de saber operar con eso. O sea, aquí no pretendemos, y me parece que esta es una puntualización bien importante, porque la pretensión nuestra no es dar las claves para desalojar, digamos, la totalidad del malestar en cada persona y en la empresa. No, eso me parece que sería muy engañoso. Sería mentirle al oyente. No, creo que nuestra propuesta tiene que ver es
con poder reflexionar eso que es prácticamente un síntoma de la contemporaneidad, del hombre contemporáneo. Recientemente, leyendo información sobre este asunto del malestar en otras latitudes, por ejemplo en España, desde hace algún tiempo, desde el año 2006 para acá, se vienen haciendo una serie de actividades en torno a este problema del malestar en la empresa. Parece ser, y hay datos como este, se dice que más del 7.6 millones de españoles sufre algún trastorno psíquico como consecuencia de su trabajo. O sea, de lo que estamos hablando no es de un asunto trivial, poco importante. Lo real es que esto del malestar es un asunto que ya en la vida corriente, en la vida cotidiana y en nuestro país es un asunto que ya se ha identificado como un asunto que es fuente, digamos, de estrés, de angustia, de enfermedades. De incomodidad. Claro, y mire, no se le puede olvidar, o sea, incluso antes de decir más cosas al respecto, uno bien podría decir de dónde surgió ese título de el malestar en la empresa. Sí, claro. Porque realmente este título surge obviamente de mi trabajo como asesor en el ámbito organizacional, del lado de la psicología y obviamente del lado del psicoanálisis. Yo en lo personal me he dado a la tarea de llevar el psicoanálisis a contextos en los cuales prácticamente no se quiere saber absolutamente nada de él y de lo que es su discurso y aquello a lo que remite y toca. Perdón, doctor, Entonces, además que son palabras que a la gente le cuesta pronunciar por el asunto aquel de que es que si digo que estoy yendo a psicoanálisis o a un psicólogo, me pueden tildar de enfermo, loco, desadaptado. Vea, esa intervención suya es bien importante, Luz Amparo, porque me parece que es necesario comenzar a desmontar los malos entendidos y los imaginarios que circulan en la vida social a propósito de la participación de los campos, digámoslo así, de los campos psi. Y ahí seguramente es necesario más adelante en otro programa podríamos hacer la distinción entre psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Y es cierto, en nuestro medio existe ese prejuicio que a la larga no existe en otras partes del mundo. Y eso ya está mostrando asuntos que tienen que ver con el malestar nuestro, porque si en nuestro medio existe, digamos, una prevención por aclarar, por tramitar, por resolver asuntos de la vida interna, de la vida psíquica, del pasado, de la relación con el otro, de la relación con la familia, que no deja de ser siempre generadora de malestar y angustia, y nos abstenemos de esa posibilidad, yo diría que con esa abstención estamos de alguna manera contribuyendo a que el malestar no desaparezca. Que continúe y se siga ocultando, exacto, que es lo que más daño nos hace. Lo más llamativo de este tipo de cosas es que hay sociedades que le apuntan más, digamos, a modelos de funcionamiento en torno al malestar y otras que no se sienten tan cómodas apuntándole a ese propósito. Obviamente el oyente podría decirse, pero ¿cómo así? ¿Uno le apunta al malestar? Sí, hay que decir que sí, pero desde un punto de vista inconsciente. O sea, es algo que cada sujeto y cada sociedad de alguna manera hace, o sea, se las arregla para instalarse en una situación que le genera incomodidad, que le genera sufrimiento, que le genera un padecimiento, pero no es una cuestión consciente. Parece ser que en nuestro caso, dada esa prevención que tenemos en relación con ir al psicólogo, ir donde el psiquiatra o ir donde el psicoanalista, sobre todo ir donde el psicoanalista, porque creo que la costumbre en nuestro medio es más
ir donde el psiquiatra, menos donde el psicólogo y a la larga mucho menos donde el psicoanalista. Y en ello con toda seguridad que cada quien tiene razones inconscientes y razones por las cuales conservar esa dosis de malestar. Es como si el sujeto necesitara el malestar. En este momento a mí me asalta una pregunta, y es, vaya uno a saber si la dinámica de las empresas se construye, se teje en torno a la conservación de múltiples formas del malestar. Bueno, en todo eso que hacemos muchas veces inconscientemente, hemos caído algunos en el negativismo, otros en ser negativos, que en el programa pasado hablábamos de que eso era distinto. Pero ¿cómo entenderlo desde ejemplos cotidianos? ¿Cuándo soy negativo y cuándo de pronto no estoy en ese extremo del negativo, sino tengo un problema relacionado con el malestar y no he identificado esa diferencia? Vea, la cosa es, yo diría, bien problemática, porque el asunto del negativismo parece ser que es algo que combate la dinámica del capitalismo. O sea, casi que el paradigma de todas las empresas y de todos los discursos empresariales y comerciales, mercantiles, le apuntan a hacer desaparecer el negativismo. Pero si vamos a ser puntuales, hay que decir de que el negativismo es un asunto que hace parte constitutiva de los seres humanos. Casi que uno podría decir que el negativismo es hijo del conflicto psíquico. El negativismo es hijo de la angustia del ser humano. Y hasta ahora yo como psicólogo, como psicoanalista, no he podido conocer todavía el primer ser humano que no haya atravesado en su existencia por momentos de angustia, por momentos de pesadez interior, por momentos de queja en relación con sí mismo, porque uno habla con mucha facilidad de los efectos del otro en uno, y casi que buena parte de la vida social se nos va, el diario discurrir, el discurrir de lo humano, se va en un constante quejarse del otro, pero rara vez nos ponemos en la tarea de hablar de nosotros mismos. De eso es de lo que muchas veces se da cuenta en un psicoanálisis. Cuando la persona va donde un psicoanalista, pues muchas veces comienza hablando de sus padres, comienza hablando de su jefe, de un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se va dando cuenta de que muchas de esas cosas que dice en relación con el otro tienen que ver con él. Hay algo ahí muy importante, me parece a mí, es el efecto de las cosas negativas que no digo, que no hablo y que mantengo en un diálogo interno conmigo mismo, y que tal vez ese negativismo interno es el que me ha hecho más daño. No Ahora, sé si estoy equivocada. Y hay un problema evidente, o sea, es que ese combate de las múltiples formas del negativismo me parece que es más negativo que si tratáramos de tener en cuenta que el negativismo en muchos momentos no es una cosa tan mala. Desafortunadamente, en la vida organizacional, en la vida de la empresa, existe como esa tendencia a que todo lo que tenga que ver con algo negativo. Ahora, ¿qué es lo negativo? O sea, muchas veces es una cosa que tiene que ver con una interpretación, ¿sí? Con algo que a veces no me gusta, pero que puede que no sea tan negativo como yo pienso. Pero es un asunto, y ahí viene el asunto subjetivo, el de cada quien. Algo que no me gusta. Y ese es el gran problema, cuando uno, digamos, evalúa desde el parecer y desde la historia personal, que es casi siempre, pues.
Bueno, este es el Malestar en la Empresa, un espacio en el que estaremos con ustedes el doctor Elkin Villegas Mesa, psicólogo y psicoanalista, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social periodista. Y para las empresas y personas que estén interesadas en asesoría y consulta, pueden contactarnos al 251-5873 y al 313-5482. Recuerden que allí los podemos atender. Nuevamente les repito los teléfonos: 251-5873 y 313-5482. Esperamos estar con ustedes para que conversemos más sobre estos temas que tienen que ver con lo que no nos gusta, pero que nos ayuda cada día a ser mejores. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos nuevamente en su programa El Malestar en la Empresa, un espacio que busca hablar de esos temas que muchas veces no queremos hablar, pero que cuando lo hacemos nos ayudan a ser mejores. Estamos con el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y quien les habla, la comunicadora social Luz Amparo Cardona. Les recuerdo que ustedes pueden contactarnos en cualquier momento al 313-5482 y al 251-5873. Doctor Elkin, bienvenido. Como siempre, aquí seguimos recordando que venimos hablando de ese tema del malestar en los primeros programas que iniciamos la semana pasada, y que ese término malestar cada vez está quedando un poquito más claro en nuestra audiencia. Digamos que hagamos ese recorderis de lo que es ese malestar en la empresa. Sí, buenas tardes, Luz Amparo, y buenas tardes a los oyentes. En el programa pasado hacíamos unos cuantos comentarios y dábamos unas cuantas pinceladas a propósito de este asunto del malestar. Y en realidad comenzamos a hacer referencia al asunto del síntoma, o sea, la relación entre malestar y síntoma es una relación cercana, es una relación de proximidad. Casi que uno podría decir que no es posible hablar de malestar sin hablar al tiempo de síntoma. Ahora, el oyente podría bien preguntarse en este momento, ¿cómo así que síntoma? ¿Cómo así que el malestar en la empresa, algo pensado como un síntoma? Y bien lo podríamos decir así, porque de hecho uno de los subtítulos que le hemos dado a este programa llamado El malestar en la empresa es el de un síntoma del hombre contemporáneo. Y precisamente eso es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy y el día de mañana, es qué es eso del síntoma del hombre contemporáneo, cómo se involucra con estos síntomas que vamos a ver más adelante y qué podemos hacer frente a eso que llamamos síntomas. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, aquí estamos nuevamente y arrancando con el tema puntual que tiene que ver con el síntoma, digamos que una situación puntual que se presenta en el hombre contemporáneo. Podríamos entrar a definir qué es eso del síntoma, porque en todos lados nos dicen, eso es un síntoma de enfermedad, eso es un síntoma de esto y aquello. ¿Qué es específicamente, hablando de la psicología o del psicoanálisis, la palabra síntoma?
Sí, a ver, aquí conviene hacer unas cuantas precisiones. Y es que cuando hablamos de síntoma desde la perspectiva de la psicología y particularmente desde el psicoanálisis, es necesario distinguir esta noción que se tiene en el campo del psicoanálisis a la noción que se tiene, por ejemplo, en otros campos, por ejemplo, en el campo médico. De pronto ahí lo hemos oído mucho. Exacto. Una cosa es el síntoma médico y otra cosa es el síntoma, digámoslo así, psicoanalítico, o sea, el síntoma que tiene que ver con la subjetividad. Y en ese sentido, bien se podría decir que la noción de síntoma, al menos por la vía del creador del psicoanálisis, el médico vienés Sigmund Freud, en él y en su obra uno puede situar prácticamente 3 momentos de la noción de síntoma, al punto que podamos decir de que el primer momento en la concepción del síntoma en Freud, en tanto médico, en tanto neurólogo, en tanto, digamos, casi psiquiatra, en tanto creador de un dispositivo clínico que hoy goza, digamos, de pleno reconocimiento a nivel internacional como es el psicoanálisis, en él ese primer momento es un primer momento médico. O sea, la noción de síntoma en Freud, en un primer momento, podríamos decir que es una cuestión médica, y en ese sentido se podría decir también que el síntoma desde el punto de vista médico responde a una definición desde la perspectiva de la semiología médica, que concibe, digamos, el síntoma desde 2 perspectivas. De un lado, el saber del paciente, o sea, el síntoma como algo que el paciente sabe y por lo cual se queja. Y de otro lado estaría el signo, que sería ya no el saber del paciente, sino el saber del médico. Un segundo momento, para decirlo así de manera puntual, sería la noción de síntoma en tanto que sería algo a descifrar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que detrás de las manifestaciones, detrás de eso que cada sujeto o que cada paciente siente como algo molesto, como algo tormentoso, como algo doloroso, habría una dimensión a descifrar, o sea, el síntoma como algo que habría que encontrarle el sentido particular que estaría detrás de esa, digamos, primera concepción fenomenológica. Y un tercer momento que sería la noción de síntoma, pero desde la perspectiva de lo incurable, o sea, aquello con lo cual un sujeto después de un tratamiento finalmente, bueno, digamos que todo síntoma tiene aspectos imaginarios, tiene aspectos simbólicos y aspectos reales. Y quizás al final, después de un tratamiento, después de una elaboración con un determinado malestar, el sujeto puede llegar a desmontar asuntos imaginarios del síntoma, puede trabajar en torno a lo simbólico del síntoma, pero en lo que tiene que ver con lo real del síntoma, digamos que es como lo que se da al final, o sea, se da una especie de aceptación por parte de la persona en relación con ese resto del síntoma, o sea, aquello que no se puede simbolizar, aquello que no se puede desmontar, aquello con lo cual tenemos que seguirnos las viendo en la vida cotidiana y en la vida en general, porque no podemos decir de que con un psicoanálisis alguien queda totalmente libre de síntomas, de malestares, de angustias, de inconformidades, y entonces nunca más se va a sentir mortificado por nada. Pienso que esa sería una distorsión. Me gustaría que hiciéramos una puntualidad, y es si el síntoma, cuando hablamos de la parte médica, siempre se refiere a lo físico, y si cuando hablamos de la parte psicológica y psicoanalítica,
de pronto ya no es tan físico, tan tangible, sino más interno, de unas emociones y sensaciones internas. Es una pregunta muy, muy importante porque, digámoslo así, de alguna manera el discurso de la ciencia, el médico, de alguna manera sabe que el síntoma involucra la dimensión subjetiva, la dimensión psíquica, la dimensión anímica. Eso creo que por la misma experiencia cotidiana lo sabemos. Cualquier síntoma médico genera malestar, genera angustia, genera una cantidad de estados incluso depresivos, y esa dimensión, digamos, subjetiva, simbólica, psicológica, no se puede evacuar de la noción del síntoma. Pero digamos que como tendencia en el campo médico, la tendencia sí es como a pensar el síntoma como algo fruto de algo que no funciona en el campo orgánico. En ese sentido, casi que uno podría decir que hay una supresión, o hay un intento de supresión, mejor, de la dimensión subjetiva, de la dimensión anímica, de la dimensión psicológica que está involucrada en el síntoma médico, porque no creo que allí tampoco se le pueda suprimir. Pero la noción de síntoma que tenemos en el campo de la psicología y particularmente en el campo del psicoanálisis es una noción que toca estrictamente la esfera del pensamiento, la esfera de lo anímico, la esfera de lo subjetivo, que es una de las grandes fuentes del sufrimiento humano. Y eso Freud lo detectó desde el año 1930, desde mucho antes, y digo 1930 porque en esa época es que se publica un texto que ha servido también de base para pensar y para reflexionar algunos asuntos de este programa. El título del texto de Freud se llama El malestar en la cultura. Bueno, estamos en el programa El malestar en la empresa, hoy con el tema del síntoma y relacionando este síntoma con el hombre contemporáneo. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bueno, doctor, y aquí nuevamente, ya a punto de terminar el programa de hoy, es muy importante relacionar esto que hemos visto de lo que es el síntoma, cómo tiene que ver con lo interno, pero también va tocando lo externo, con el hombre contemporáneo. ¿Por qué decimos que el hombre contemporáneo y no el hombre del pasado? ¿Será que el hombre de hoy está más expuesto a tener más síntomas o más dificultades? Es muy probable, es que los estudios que se han hecho desde la perspectiva de la sociología, desde el campo antropológico, las investigaciones en el campo médico, en el campo de la psiquiatría, en el campo de la psicología, en el campo del psicoanálisis, todos los estudios de alguna manera apuntan a pensar que el hombre contemporáneo, en muchos sentidos, es bien distinto al hombre de otras épocas, y sobre todo en lo que tiene que ver con el malestar, con algo que podríamos denominar como dolor de existir. O sea, sin lugar a dudas, el hombre de hoy, dada la dinámica social, dada la dinámica económica, dado el surgimiento de las guerras pues tan cruentas como son hoy y en comparación con las del pasado, porque en las cruzadas, por ejemplo, un cruzado sí, crueles, pero no de la manera como se es hoy, porque es que la ciencia y la técnica han permitido disponer de una serie de instrumentos bélicos con los cuales acabar con poblaciones a gran escala.
Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la técnica, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo singular de la época en términos sociales, en términos económicos, la misma agitación social en torno al empleo, a la empresa, a la consecución de recursos, etcétera, etcétera. Esto obviamente imprime en la vida interna, en la vida psíquica, unos niveles de angustia, de desazón, de incomodidad, de sufrimiento que son propios de esta época. Digamos que el malestar y los síntomas han existido siempre en el hombre. Sí. Pero el hombre contemporáneo hoy está sometido a un acelere y a una sobresaturación de no solo de información, sino también de vivencias. Porque lo que usted me decía ahora, las cruzadas, sí, pero casi que la información de las cruzadas llegaba mucho tiempo después de haber ocurrido los hechos y ahora vivimos nuestra realidad y estamos bombardeados de una cantidad de realidades a través de los medios que de alguna manera llegan también a nuestra vida. Y con un agravante, y es que lo propio de hoy es la imagen y el pasaje al acto, mientras que en otras épocas quizás había un poco más de reflexión. Es que en muy buena medida el malestar del sujeto contemporáneo tiene mucho que ver con que no se ocupa del malestar interno, no se ocupa, digamos, de lo que le pasa en su subjetividad y está llamado, digamos, a producir de manera rápida, sin tener en cuenta, digamos, el soporte vivencial que habría allí. El síntoma o malestar en la empresa es el tema que estamos desarrollando y continuaremos en el día de mañana, sobre todo con un enfoque más empresarial. Cómo nos afecta desde la mirada del empresario, desde la mirada del empleador y cómo podemos de alguna manera, bueno, si se puede resolver o no se puede resolver. Estaremos mañana con ustedes en este programa del malestar en la empresa. Hoy estuvieron con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y la comunicadora social periodista que les habla, Luz Amparo Cardona. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes el doctor Elkin Emilio Villegas, psicólogo y psicoanalista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social, y Luz Amparo Cardona, comunicadora social periodista. Hoy domingo los acompañamos, como siempre, en este programa El malestar en la empresa. Estamos recordando el tema que iniciamos en el día de ayer sobre el síntoma como una característica del hombre contemporáneo. Decíamos también que siempre se ha tenido síntomas, pero que este hombre contemporáneo estaba enfrentado a mayores retos, a mayores dificultades. Una de las cosas que ha llegado para este hombre contemporáneo es esa creación de empresa, es un cambio de paradigma de ser empleado en una empresa que le daba cierta estabilidad a tener ahora que enfrentarse a una situación de, bueno, ya de pronto me toca ser también empresario, porque muchas de las personas que han quedado sin empleo han entrado en la dinámica de generar empresa. Entonces ahí también se generan unos síntomas de malestar y también se genera, digamos, que unas situaciones que a veces no sabemos manejar. Doctor Elkin, ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos plantear esa situación, tanto para el que es empresario como para el que está todavía empleado, frente a toda esa sintomatología que el uno siente de un lado y el otro siente del otro? Sí, a ver, este asunto es bien interesante porque la verdad es que el malestar ligado a la empresa y a la vida moderna es un asunto que no tiene que ver solamente con el empleado. Alguien podría creer de que cuando hablamos de el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo,
nos estamos refiriendo al empleado o quizás a quien no está empleado. Pero hay que puntuar esto, porque cuando hacemos referencia al malestar y en la empresa, estamos aludiendo de pasada a la cuota de malestar y a la cuota, digamos, de insatisfacción y de sufrimiento que también hay allí implícita del lado del empleador y del lado del empresario, que entre otras cosas son distintos. O sea, alguien perfectamente puede ser empleador y no ser empresario, ¿sí? Pienso que es importante dar algunas pistas, algunos comentarios en relación con qué es eso del empresario, porque no por el hecho de que alguien esté desempleado y entonces cualquier día amanece muy inspirado y dice que va a montar una empresa, entonces por eso es empresario. Precisamente en este programa la idea es que entendamos un poco más cómo ser empresario nos trae grandes retos y cómo ser empleador también. Ese asunto del síntoma está de ambos lados. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Nuevamente continuamos con el malestar en la empresa. Estábamos planteando, doctor Elkin, que ser empresario o ser empleado, cualquiera de las dos, incluso hay gente que hace las dos, siempre nos trae retos, siempre nos trae dificultades o nos trae unos síntomas de malestar. ¿Cuál podría ser, digamos, que ese perfil desde la parte psicológica de esa persona que se arriesga a ser empresario? Porque no solamente esa persona necesita una capacitación o unas ganas, estamos hablando de que se pueden combinar esas dos cosas, pero tiene que tener esa persona también unos rasgos. Vea, usted acaba de decir una cuestión que me parece que es bien problemática. Quizás no el mejor camino, quizás yo creo que el camino más inadecuado para hacerse empresario es optar por esa vía desde la angustia, desde la preocupación porque no se tiene empleo. O sea, usted dijo ahorita que en la actualidad, y yo sé que así pasa, muchas veces alguien está desempleado y entonces se monta en el proyecto de hacer empresa. Y creo que hay situaciones en la vida de dificultades personales que no son precisamente, digamos, el mejor momento para embarcarse en ciertas experiencias. Muchas veces quien está desempleado y cree que puede pasar de esa situación a la condición, digamos, de empresario, lo que pasa es que esa es una palabra muy complicada, porque realmente empresario no es cualquiera, ¿sí? O sea, empresario no es solamente el que, claro que se habla de pequeño, de mediano, de la gran empresa, y así también se puede hablar del pequeño empresario, del mediano empresario y del gran empresario. Quizás de alguna manera eso involucra la dimensión económica, pero una cosa es la cuestión económica ligada, digamos, la cuestión económica en tanto capacidad económica. Y otra cosa son las características, digamos, los rasgos de personalidad, aquello que no logra, mejor dicho, a un empresario. Y hay revistas en las que aparecen los grandes empresarios de Colombia y del mundo. En esas revistas usualmente pues no puede salir lo esencial del empresario, o sea, la parte subjetiva, la parte interna, o sea, el sello propio, la personalidad del empresario. Usted mencionó ahora algo que me parece importante, y es eso de ese empresario no se hace empresario entonces solamente porque se capacitó, recibió unos cursos y todo lo hizo motivado a que no ha encontrado empleo. Realmente, en el fondo, es algo que está haciendo porque le toca,
pero probablemente no tiene ese perfil que usted menciona que es necesario tener y que sería bueno como conocer ese perfil interno. Mire, yo diría, y voy a utilizar, me voy a servir un poco como de la relación que se podría hacer con otros oficios, con otras profesiones, por ejemplo con el filósofo, aún con el psicoanalista. O sea, el psicoanalista no es psicoanalista por el acumulado de cursos, de seminarios, de pregrados, de posgrados, de maestrías, de doctorados que pueda tener. No, hay algo puntual en la formación de un analista que lo hace analista. Creo que algo similar se puede decir en relación con otros profesionales, como por ejemplo el médico. Un médico que no tenga, digamos, experiencia clínica, pues no creo que genere mucha confianza. O incluso el piloto. Alguien puede ir a formarse teóricamente en los asuntos de la aviación, pero si va a comenzar a trabajar en alguna aerolínea, lo primero que le van a preguntar es cuántas horas de vuelo tiene, ¿sí? Y eso da confianza, o no, ¿sí? Creo que el asunto empresarial pasa por esa línea, y no creo que el empresario se forme solamente en la universidad a partir de un título como administrador de empresas. Creo que hay algo del orden de lo personal, de las características, y no creo que todo el que se ponga en la tarea de hacer empresa tenga características para ello, tenga capacidades para ser un empresario. Ahí planteamos una terminología que se ha utilizado mucho y es personas con mentalidad empresarial y personas sin esa mentalidad empresarial. Muy bien, mire, eso de la mentalidad tiene que ver con otra palabra que a mí me gusta mucho, y es el espíritu. Hay un texto en derecho que es el espíritu de las leyes, y el espíritu es, digamos, lo que de alguna manera da cuenta de la esencia de ese ser humano. O sea, cuando hablamos de espíritu de algo, estamos hablando de una dimensión subjetiva, no estamos hablando de lo objetivo. O sea, el empresario, digamos, tiene dos dimensiones, tiene dos caras. Una cara manifiesta, que es la que tiene que ver con los títulos, con el reconocimiento social, etcétera, etcétera. Pero hay una cara oculta, es como en el ámbito de la pedagogía, que también hablamos de un currículum oculto. Pues eso del currículum oculto es aquello que cada docente se supone que tiene y que saca a relucir de cuando en cuando, pero no es lo visible. O sea, es aquello que hace parte, digamos, del saber íntimo, de ese saber que se pone en operación en momentos muy cruciales, porque es que en la vida de un empresario pasan muchísimas cosas, y muchas veces el empleado, en su condición de empleado, ni se alcanza a imaginar lo que implica ser empresario, ¿sí? Y no solamente a nivel económico, porque es que un empresario es ante todo un solucionador de dificultades y de distintas situaciones, y eso no lo tiene todo el mundo, porque empezando por los tiempos actuales, creo que si hay algo propio de la contemporaneidad, es la tendencia como a sacarle el cuerpo a aquellas situaciones que son molestas. O sea, de alguna manera el capitalismo también se ha encargado como de introducir una dimensión de lo fácil, en donde casi todo ya está hecho. Entonces esas funciones de liderazgo, esas funciones de hombre emprendedor que está dispuesto a llevar su empresa hasta sus últimas consecuencias, a no dejarse amilanar por las circunstancias, sean económicas o de cualquier tipo, eso ya no hace parte de la contemporaneidad. De todas maneras, el que crea empresas sí se ve abocado a, digamos que un mayor número de problemas y dificultades que debe resolver. Entonces sí debe tener una característica base en ese tema de solucionar dificultades, que es la diferencia con el empleado. Según el nivel en que esté, el rango en que esté, puede que también lo tenga, pero siempre hay alguien superior que está encargado de resolver los problemas fundamentales. Ahí hay una diferencia que creo que es
importante que la miremos y que entendamos entonces ahí en ese punto de solucionar problemas qué tanto implica ser empleado o empleador. A ver, es que definitivamente no es lo mismo. Muchas veces se prefiere ser empleado porque es que la posición del empleado en cierto sentido es cómoda, es un poco relajada, no implica, digamos, los niveles de responsabilidad. Y al respecto hay muchos imaginarios en la vida social. Muchas veces desde la posición de empleado, y me parece que esto también es injusto, cuando se piensa la posición del empresario como una posición cómoda, relajada, que es que la tiene toda, que se la gana toda, que es que, mejor dicho, usualmente uno cree que los problemas de uno solamente son de uno, y eso hace parte de la falta de solidaridad que nos caracteriza en la actualidad, y es que siempre pensamos que aquellas dificultades por las cuales pasamos solamente son nuestras, nos atañen a nosotros, pero los demás no tienen ningún tipo de dificultad, y muchas veces al empresario se le piensa como alguien que no tiene dificultades, que vive la vida muy placenteramente, que no vive angustiado, que nada lo perturba, que nada lo trastorna, que nada le genera malestar, que nada le genera incomodidad. Y eso es falso, eso es una utopía. Ahí es importante identificar que estamos negando los problemas y que la persona debe entrar en un proceso de identificarlos para poder resolverlos, pero entonces uno diría, ¿cómo logro hacer esto? Porque venimos negando un problema es porque hay algo que me hace negarlo. ¿Cómo puedo entonces dar el salto y hacer un cambio? Bueno, el cómo yo creo que es muy complicado porque eso ya depende del caso por caso, pero en términos generales uno sí podría decir de que entre no hablar, entre no elaborar, entre no atender una situación concreta, es mejor asumirla. Yo creo que es una buena recomendación para el empresario de hoy, para el hombre de hoy en general, que en lugar de dedicarse a defenderse, a ocultar, a no hablar, a no tramitar, a no querérselas ver con un determinado asunto que lo incomoda, lo más conveniente es afrontarlo. Pero el problema es que eso se haga con los amigos, con los familiares, en la misma empresa. Eso, sin lugar a dudas, requiere buscar un espacio en el cual poder ser escuchado y poder tramitar ese malestar individual para no llevarlo a todas partes. Ahí entramos entonces a esa conclusión que es muy importante, y es entender que cuando necesitamos ayuda también podemos buscar el apoyo de profesionales en la parte de psicología, de psicoanálisis, que nos ayudan a avanzar. Este es el Malestar en la Empresa, un programa que busca ayudarle al empresario y a las personas que están en este camino de conocerse y ser mejores. Tenemos para los programas siguientes un tema muy importante que precisamente nos ayuda a no negarnos más el problema, y es la Ley 1010 del 23 de enero de 2006, la Ley de Acoso Laboral. Queremos tocar este tema porque esta ley se creó precisamente porque muchas cosas en la empresa no se dicen, pero generan permanentemente un malestar, y queremos que sea, digamos que unos invitados que vamos a tener aquí en la parte de derecho, los que nos ayuden a entender esta ley a qué apunta y cuál es, digamos que la parte del empleado y cuál es la parte del empleador. Muchas gracias a ustedes por estar esta tarde con nosotros. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.